hágase en mí según tu palabra. Le dijo nuestra madre al ángel Gabriel. A dar este sí a Dios estamos llamados los hijos de María. ¿Cómo están, hermanos de Casa María del Caminante? Proyecto digital de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Miami. Esperamos se encuentren bien. Hoy tenemos una gran iniciativa, una gran noticia y una gran invitación para que se unan a esta aventura de la mano de María para caminar hacia Jesús. Un nuevo programa, un nuevo llamado y reto para cada uno de nosotros. Y es el de dar a Jesucristo imitando a María, nuestra Madre, Madre de Dios. En este nuevo programa, María, Señal de Jesucristo, descubriremos de la mano de María cómo acertar en lo de Dios. En estos tiempos, en estos tiempos de grandes retos para nuestra fe, compartiremos enseñanzas y vivencias que hacen parte de nuestra espiritualidad trinitaria, cristocéntrica y mariana. Acompáñanos a ser parte de esta nueva aventura los jueves, cada 15 días, a las 7 p.m., con el favor de Dios. Nos encontraremos acá en su casa, Casa María del Caminante. Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a su programa María, Señal de Jesucristo, espacio de la plataforma digital de Casa María del Caminante, aquí en Miami. Vamos a suscribirnos, ahí está. ¿Sí? Simplemente entran, buscan Casa María del Caminante y le dan subscribe. Y van a poder entonces recibir notificaciones de cuando los programas de Casa María lleguen a la plataforma. Yo quisiera invitar en este momento a Luz Elena. Luz Elena va a compartir con nosotros la oración, para que podamos abrir siempre, como siempre lo hacemos orando. Una oración muy bonita, que es el Regina Coeli. Luz Elena. Hola, queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a hacer esta oración tan grande de este tiempo tan especial. Vamos a darnos la señal de la cruz como verdaderos cristianos, creyentes que somos, con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hacer junto con ustedes la oración del Ángelus. En este tiempo de Pascua se realiza un Ángelus especial, que es el Ángelus de Pascua, que sustituye al del tiempo ordinario y al del tiempo de Navidad, que es Regina Coeli. Este Ángelus lo estableció el Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII. Y tiene como objetivo expresarle a la Virgen María nuestra alegría por la resurrección de Jesucristo. Esta oración de Regina Coeli toma el nombre del último misterio de gloria, que es la coronación de María Santísima, ¿sí? Este ángelus se reza en las mañanas, normalmente es a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 12 del día y en las horas de la tarde a las 6 de la tarde. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría. Concédenos con la intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta noche introduzcámonos
presencia de la Virgen María, en ese misterio de la resurrección de Jesucristo, porque allí en esta resurrección está la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Hermanos, es un tiempo de gracia, es un tiempo de alegría, y la Iglesia lo celebra durante todo este tiempo, porque hemos resucitado. Tú, oh Jesús, nos has resucitado de la muerte, del pecado. Hemos dejado a un lado la mentira, hemos dejado a un lado la tiniebla, y tú mismo, Señor, has sacado la tiniebla de nuestros corazones, porque cada vez más quiere que seamos limpios y vírgenes. De pronto algunos han experimentado la paz de este tiempo de gracia, y la paz se da por un corazón puro, limpio y liberado por la gracia del Señor. Esa paz nos lleva a un estado de virginidad, y el mismo Señor dice: la paz es la que viven los santos, los ángeles, la que Dios únicamente da. Ahora pueden entender el misterio grande a ustedes revelado de la virginidad. Ahora ya pueden comprender que si no hay virginidad, no hay salvación, porque no hay Salvador. Si no hay virginidad, no hay resurrección. Digamos: Dios mío, tú eres la resurrección y la vida. Resucítame contigo, Señor, ahora y para siempre. Tú eres santo, santo, santo. Alábalo en un momento, alaba al Señor. Dale gracias, dale honra al Señor, porque Él ha resucitado. Y ha resucitado en tu vida, en tu historia. Te damos gracias, Señor, por tu resurrección, y nos alegramos con los ángeles, con los santos, con María Santísima. Él ha resucitado. El Señor ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Él es la luz del mundo. Gloria sean dadas al Padre. Gloria sean dadas al Hijo. Gloria, gloria, gloria. Gloria sean dadas al Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Luz Elena. Oración muy bonita, y que nos pone en este ambiente de oración que necesitamos para este programa. Yo quisiera invitar ahora a Alba Marina. Alba Marina va a compartir también algo muy bonito con nosotros. Albita. Vamos a escuchar la secuencia de Pascua. Buenas noches, ¿cómo están? Es la secuencia, se ora antes del Evangelio. Es una plegaria muy bonita que la vamos a escuchar en este momento. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos,
Sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Gracias, Álvaro. Esperamos que nuestro productor nos ponga a todo el grupo para que les podamos dar la bienvenida a todos. Buenas noches. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Este es un programa muy bonito, como les decía en la introducción. Felices Pascuas de resurrección. Porque estamos, es viviendo el misterio de la Pascua. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a empezar con Raúl. Yo quiero invitar a Raúl que nos va a hablar de la Pascua de Resurrección y de la octava de Pascua. Raúlito, buenas noches. Buenas noches y felices Pascuas para todos. Entramos en materia. Y para entrar en materia de la Pascua de Resurrección, tenemos que referirnos también a la octava de Pascua. ¿Qué se quiere decir con octava de Pascua? Básicamente, entender que consiste en la primera semana de este tiempo. Son 8 días, se considera que es como si fuera uno solo. Es decir, el júbilo del domingo de Pascua lo vamos a ver prolongado 8 días seguidos. Ahora bien, dentro de este júbilo, la Pascua, tenemos que mirar el contexto de las situaciones que hemos vivido como cristianos, como católicos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo fue que hemos vivido esto? Pasamos por una fase de preparación previa, en donde estuvimos 40 días, nos preparamos, nos convertimos. Quizás muchos no se han convertido también todavía, pero no importa, ya vendrá el momento. Por otro lado vino una purificación ¿de qué? Del pecado, donde se deseaba. ¿Qué quiere decir esto? Que nos deseamos lo que no es de Dios. Nos sentíamos soberbios, con muchas venganzas, con dependencias de la droga, etcétera, mucho pecado. ¿Qué ha sucedido qué ha venido para que suceda esta Pascua? Pues en principio se tomaron más de 1800 años, tomó el pueblo de Israel para la venida del Señor. Jesús entonces parte la historia y vino como se hace bebé, camina, se hace adolescente, se hace joven, aprende a caminar, llora, padece, se confunde. Vimos en los días santos que le daba miedo también, que tenía tristeza. Todo esto lo vimos en programas anteriores que hicimos aquí en nuestro programa María Señal de Jesucristo. Y empezamos a entender qué era lo que estaba pasando. Entonces entra el Señor y viene a salvar al hombre, a redimirlo. Muchos no lo creen así, otros sí lo creemos. En fin, respetamos cada opinión. Entonces, en otras palabras, el Señor dice: me voy al Padre y les dejo el Espíritu. Llega ese feliz momento en el cual nos deja el Espíritu Santo, nos deja su Espíritu, nos deja lo que son los dones del Espíritu Santo, y en donde aparecen sus dones de sabiduría, de obediencia, de entendimiento, de todo lo que son los dones del Espíritu. En otras palabras, aquí entendámoslo o no, hay una sola persona que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aparece el Espíritu Santo que santifica, y aparece también la iglesia, que estamos viviéndola durante esta semana. Esta semana en donde nos deja a los apóstoles. Cuando el Señor nos está dejando a los apóstoles, y estamos viviendo en esta semana hechos muy importantes. En esta semana de los 8 de la octava de Pascua, estamos viviendo momentos muy interesantes, como por ejemplo el momento que vivieron los apóstoles y que caminaron por Emaús. Entonces, en este momento, cuando el Señor deja a los apóstoles, viene la secuencia respectiva de que
También estos apóstoles están representados hoy en día, ¿por quién? Por el Papa como cabeza universal, por los obispos a través de sus diócesis, por los sacerdotes y por nosotros los laicos, en una misión de evangelización. Entonces, es una semana en la cual, en la Pascua, en esta época, estamos meditando de lo que significa nuestra misión de parte de todos, que es la misión de evangelizar el mundo. ¿Por qué? Porque en realidad muchos, a pesar de que el Señor vino, se entregó, se sacrificó, murió, venció la muerte. Los evangelizadores, los laicos principales, evangelizamos a sus hijos, tenemos clientes, tenemos gente que hace negocios, que hacen reuniones, en fin. ¿Por dónde se evangeliza? Por cada uno de esos medios. A los que no conocen a Dios. Entonces, nosotros como laicos, entendiendo el objetivo de esta Pascua, evangelización que vienen nuestro Papa y habla exactamente de lo que significa esta etapa, en donde se genera pasos muy importantes en el cual la evangelización genera anuncio, catequesis, misiones, todo esto. No vamos a entrar en ese detalle porque no nos corresponde analizar ese punto en detalle. Pero sí hay un anuncio bien grande que sobresale en esta semana y nos traen un evangelio que precisamente sucedió ayer, miércoles, en donde aparece un lindo mensaje que es el mensaje que recibieron los discípulos en el momento que caminaban por Emaús. ¿Qué sucedió allí? Ya se había presentado un punto de partida en el cual se generó un acontecimiento salvífico. ¿Esto por qué? Porque vimos lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy en día tenemos a muchos que no conocen lo que es la Eucaristía. Vimos que se instituyó la Eucaristía, que ante todo todos eran católicos, antes eran todos católicos, hoy estamos en crisis, la gente hay que evangelizarla, hay que mostrarles el querigma también. ¿Qué quiere decir esto? Hay que llevarlos a entender qué significa la Navidad, la Semana Santa, la época de Pentecostés, en fin, todo lo que nos mueve dentro de la iglesia. Los discípulos, entonces entramos en este hecho importantísimo que ayer lo veíamos en el Evangelio, que es la de los discípulos de Emaús, cuando caminaban estando tristes porque se sentían abatidos, se sentían de que se acabó la fe, de que murió, de que hoy en día, si usted lo vemos, quizás podemos decir que estamos en una misma situación. Nos encontramos abatidos en los esfuerzos del hombre de amasar dineros, de tener lujos, de seguir con la influencia del demonio, con los problemas, se siente deprimida también la gente, ¿no? Entonces se necesita entrar en la fase de conocer un poquito más al detalle lo que son los aspectos de salir del pecado. En síntesis, el mismo Jesús se nos ha acercado, da el primer paso, se nos adapta caminando, nos escucha, nos sigue escuchando y sigue diciéndonos: aquí estoy presente. Aunque nosotros no queremos entenderlo, Él nos dice: escuchen. Y nos da un primer y gran mensaje que es: escuchen, escuchen. Y de ahí que viene el gran mensaje de Emaús, y es: quédense con nosotros. Después de que Él hizo el intento de irse, le dicen: quédate con nosotros, porque estaba hablando en términos muy, muy interesantes, que ellos estaban entendiendo quién era Él.
Llega el momento en que lo descubren, perdón, y se dan cuenta de que estos discípulos, de que el Señor sí está presente, que empieza a comprender como lo que podemos estar pasando hoy en día, que no entendemos que Él está en la Eucaristía, que está con nosotros. Es cuando nosotros, entendiendo que sí está con nosotros, debemos empezar a pedirle que se quede con nosotros. Esta es, en síntesis, la vivencia de lo que es esta Pascua. ¿Cuál es el objetivo central? Salir a evangelizar. El Padre Pío escribió una bella oración, ya para culminar esta ligera explicación, y escribió una bella oración que hace eco precisamente a esas palabras de los discípulos. La oración termina de esta manera: quédate conmigo, Señor, porque es a ti quien busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón y tu espíritu, porque te amo y no pido más recompensa que amarte más y más. Cuando nos apoyamos de esta oración y decimos, ojalá la puedan ustedes también repetir: Señor, te pido que te quedes conmigo. Amén. Bueno, y continuando con el programa, y muy interesante lo que nos acaba de comentar Raulito, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Se llama Isabel Alzate. Ella estuvo por varios años, perteneció a la religión judía, actualmente pertenece a nuestra religión católica, y esta noche nos va a hacer unas aclaraciones y nos va a comentar cosas que verdaderamente nos van a ayudar a entender mejor nuestra religión católica. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, quería que primero que todo nos contaras tú acerca de un punto básico que es el calendario judío. Cuéntanos acerca del calendario judío, ¿qué conoces tú acerca de esto y por qué de pronto nos interesa tanto esta noche? Bueno, el calendario judío, como muchos calendarios del Oriente, es basado en la luna, pero también utiliza muchas cosas del aspecto del sol para que siempre caiga en la época correcta, porque como los judíos en el antiguo Israel era también una comunidad agrícola, entonces todo tenía que caer en la correcta temporada. Y eso, por eso es que la Pascua siempre está para las cosas de sembrar y también para recoger ciertas cosechas, y lo mismo otros festivales también representan eso. Sí, y lo que es diferente del calendario judío es que empieza normalmente en Rosh Hashanah, que es entre septiembre y octubre, y es distinto por esa manera, y también uno siempre sabe qué día del mes uno está, porque como utilizan las fases de la luna, uno sabe que el primer día del mes es la luna nueva, y la luna llena siempre es el 15º del mes. Ok, Isabel, muchas gracias. Y quería preguntarle a Juan Carlos, ¿qué nos puede decir acerca del calendario católico? ¿Cómo se diferencia o cómo estamos nosotros estructurados dentro de la religión católica? Ok, Beatriz, como decía Isabel, la diferencia del calendario judío, que es el calendario gregoriano, que es del este, del occidente. Muy bien. ¿Qué digamos, cómo empezamos nosotros como a hablar acerca como de la parte en que nos empezamos, como quien dice, la parte católica partiendo desde el Antiguo Testamento? Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Sí, perdón, es que se me había perdido la pantalla, pero eso me confundí. Pero bueno, es originado en Europa,
¿Y por qué se llama gregoriano? Se llama gregoriano porque fue Gregorio XIII, el Papa Gregorio XIII, que en el año 1582 lo promovió, digamos, lo promulgó. Y se utilizó casi que de manera oficial en casi todo el mundo, sobre todo donde la Iglesia Católica tenía influencia. Entonces, está guiado por el calendario solar, ¿sí? Es netamente solar. ¿Y por qué? Es el calendario que nosotros conocemos, ¿no? 365 días que dura la Tierra dando la vuelta al Sol, con una diferencia de unas horas que por otro. Digamos que esa división la Iglesia la va haciendo para, como decía Raúl, cuando estamos en Adviento estamos en una preparación ¿para qué? Para recibir al Señor que nazca en nuestros corazones. Cuando estamos en el tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión que se va preparando para el tiempo de esa Semana Santa donde volvemos a vivir lo que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? Y el tiempo de Pascua donde estamos celebrando que el Señor resucitó, que es un Dios vivo, ¿no? Y entonces, esos tiempos que la Iglesia usa tienen lecturas específicas, se van rotando los evangelios que van leyendo, ¿no? Sí, una cosa también muy interesante del calendario judío es que va a un distinto año que el calendario gregoriano, por decir algo. Estamos en este momento en el año 57-82 y hay unos años que le agregan un extra mes entero que se llama Adar 2 ahí para que se cuadren los meses con las estaciones también. Sí, qué buena aclaración, porque nosotros en el calendario gregoriano empieza en el año 1, ni siquiera en el año 0, no estamos antes de Cristo ni después de Cristo. En el año 1 estamos en el año 2022. Entonces, quisiera retomar lo que es el calendario judío, porque el calendario judío tiene algo muy especial que es la Pascua, ¿verdad? Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, es cuando lo voy a ir mirando, digamos, aquí no lo voy a leer, pero si quisiera ir narrando lo que hace, o sea, Dios le va dando digamos, en ese caso es a Moisés, ¿no? Y a Aarón, un sacerdote, les va diciendo lo que tienen que hacer ese día de la celebración de la Pascua, ¿no? Entonces les va diciendo que tienen que reunirse en familia, que tienen que sacrificar un cordero, ese cordero tiene que ser como sin defecto, macho, de un año. Le da características muy especiales, muy específicas, ¿verdad? Pero ¿qué lo hace especial ese día? Es que les dice, con la sangre del cordero, cuando lo sacrifiquen, ustedes van a marcar los dinteles de sus casas. Y cuando el ángel de la muerte vaya pasando, o sea, es un día bien especial, ¿por qué? Porque digamos, el capítulo 12 culmina con el versículo 14, bueno, no sé si culmina con ese, pero ese punto es digamos, de culmen donde dice él, este día será memorable para vosotros, en él celebraréis fiesta a Yahvé, de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Entonces lo que está diciendo el Señor, esto que estoy instaurando hoy lo van a continuar ustedes celebrando. Digamos, es que decimos son nuestros padres de la fe, a los judíos, nosotros católicos. Porque ustedes ven cuando el Señor dice tiene que ser un cordero macho, casi que perfecto. ¿Quién es perfecto para nosotros? Solamente Jesús. Entonces,
Lo que hace la iglesia es rememorar ese día continuamente, en cada Eucaristía, ¿sí? Celebra y lo rememora, donde ya el Cordero es ¿quién? Es Jesucristo, ¿sí? Y con la sangre que nos redime. Es que cuando se da la Pascua judía, yo creo que después lo vamos a seguir tratando, ¿qué se hace? Pasa de la esclavitud. El caso de la Pascua, de la plenitud de la vida. Por eso es que nosotros en la misa, cuando el padre sacerdote está haciendo la elevación, el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no? Y por eso nosotros, ¿qué decimos? Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, eso es un ritual donde celebra el día de la salida del pueblo de Egipto con ese carácter redentor de la sangre. Es muy importante, ¿no? El carácter redentor de la sangre. Pero también tiene una connotación, y es el golpe que le da Dios a ese pueblo, a ese opresor que era Egipto, ¿no? Con la muerte de los primogénitos. Entonces eso sería más que todo el éxodo, y por eso nos da el inicio de lo que es la Pascua de Resurrección, ¿verdad? Ahora me quisiera concentrar en lo que es el triduo pascual, que es lo que se dice que es la misa más larga de todo el año, ¿no? Y lo acabamos de vivir, lo bonito es que lo acabamos de vivir, y es el triduo que empieza el jueves santo en la noche y termina cuando, en el domingo de resurrección, los 3 días de 24 horas. ¿Qué tienen de especiales? El jueves, como lo decíamos en el programa pasado, el jueves que es la celebración de la última cena, ¿cierto? Y se hace el lavado de los pies a 12 personas, digamos, como símbolo de los 12 apóstoles. ¿Qué pasa y qué hay de diferente en esa misa? Que el Señor no se guarda en el tabernáculo del altar, sino que se guarda en un tabernáculo que queda lejos de ahí. Si ustedes recuerdan, los sacerdotes, los diáconos en la misa salen y se van. Y se van llevando al Señor, ¿sí? Y lo reservan, se llama un tabernáculo de reserva, allá lo llevan, y así se queda la misa. Y ese día es que se celebran los monumentos. Yo recuerdo que en Colombia se le llaman monumentos, aquí igual lo hacen, no le dicen monumentos, pero es cuando el Señor, o sea, el sacerdote lleva y expone al Señor para la adoración, ¿no? Y entonces se queda así, ¿verdad? El Viernes Santo, ¿qué pasa? El Viernes Santo es, usted va a la iglesia y no hay vela ni nada, porque el Señor no está. El Señor no está. ¿Y qué pasa entonces después? Viene el sábado, donde se reactiva todo en lo que es la vigilia pascual, que ustedes vamos a hablar después más en detalle de eso. Donde es una celebración muy bonita, donde, digamos, se inicia con la luz, y después usted va a la paz. No quiero pues. Y quiero terminar con lo que es el pregón pascual. Que el pregón pascual es parte de esta celebración de la vigilia, y también se le llama el exultet. El exultet. Y es cantado. Si ustedes ven, es cantado. No es que lo leen. Es cantado. Data del siglo IV. O sea, no es algo de ahora. Es algo desde el siglo IV. La iglesia lo viene celebrando así, ¿no? Y se canta, como les decía, la noche de la vigilia pascual es uno de los signos, es un himno de los más hermosos de toda la liturgia romana. ¿Por qué? Porque lo que está cantando es el triunfo definitivo de Cristo sobre la muerte, ¿sí? Y sobre el pecado. Es el triunfo de la luz del Salvador sobre las tinieblas que aparentemente parecían haber derrotado, ¿verdad? Porque cuando uno se queda en el Viernes Santo, pues parece una derrota. Pero cuando ya en el sábado vuelve esa vigilia, ya sabe uno que Cristo venció. Ese pregón puede ser cantado por el diácono, por el sacerdote o por un seglar, digamos, que lo cante bien bonito, ¿no? Porque tampoco es una persona que habla toda desentonada. Es bien bonito, o sea, que una persona que lo cante bien bonito es un himno muy bello. Qué bien, Juan Carlos, muy explícito tú
con todo esto que nos contaste y qué bonito como nos pasaste por toda la historia. Es verdaderamente rico saber uno de dónde vienen como nuestros orígenes católicos, qué rico. Bueno, ahora le damos paso a Luz Elena y a Martica, porque ellas nos van a contar acerca de un tema muy lindo, qué es lo que sucede, cuáles son los ritos y las ceremonias que se hacen precisamente en la vigilia pascual. Muy bienvenidas. Buenas noches. Luz Elena, ¿estás bien? Estás mudita. Luz Elena. Luz Elena, ¿qué tal? Luz Elena. Bueno, ¿qué nos pueden contar? Ya. A ver, Martica, Ya, Luz Elena, ya. Sí, listo. estaba muy concentrada. Pero muy bonito todo el mensaje que hemos aprendido hoy. Aún todavía falta más. Vamos a llegar en este momento a lo que es la liturgia de la vigilia pascual. Es una liturgia que realmente nos llena de mucha alegría, porque es la noche de la alegría y de la fiesta de los creyentes, de nosotros los católicos. Recordemos que este sábado, el sábado santo en el día, pues es el día del silencio, es el día del gran silencio, ¿no? En todo el mundo, y hay una especie de contemplación de la naturaleza y del ser humano hacia ese silencio de Dios, ¿verdad? Pero en ese silencio es una espera de la alegría gozosa de la resurrección. Por eso nosotros los católicos hacemos esta vigilia, que es en la noche, claro, la vigilia pascual, ¿no? Porque vamos a celebrar el paso de nuestro Señor Jesucristo. Es la noche donde Jesucristo lo esperamos porque Él resucita. O sea, no se queda en la muerte. Ahí es la levantada triunfal y la resurrección triunfal de nuestro Señor Jesucristo y de aquellos de cada uno de nosotros que hemos salido pues con los actos litúrgicos y con el acto de la confesión, hemos resucitado por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo inicia esta celebración la Iglesia? La Iglesia la inicia con varios ritos, que uno muy especial, que ustedes ya saben que es la fogata que se realiza en la entrada de la Iglesia, que esa fogata se bendice exclusivamente para, se llama el momento lucernario, ¿sí? Se enciende la luz de Cristo, se bendice la fogata y de ahí mismo se enciende el cirio pascual, ¿sí? Pero entonces en el cirio pascual pues hay todo un proceso. Recordemos que en el cirio pascual están el alfa y la omega, que significa el principio y el fin, y que es la eternidad de Dios, y que Dios lo penetra todo y lo trasciende todo. Esa es la presencia del cirio pascual, donde está la luz de Cristo que todo lo ilumina y que inmediatamente las tinieblas se deshacen, se destruyen, y que surge una nueva creación, porque Dios en ese momento está haciendo una nueva creación en el ser humano, como en toda la naturaleza y en todo el cosmos, ¿sí? Entonces, ya al encender el cirio pascual, incluso en el cirio pascual está el año 2022, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor, el dueño del tiempo, de la eternidad, ¿sí? Entonces ya entramos con ese cirio pascual a la iglesia, donde pues hay toda una celebración, 3 estaciones, donde se dice luz de Cristo, demos gracias a Dios, y donde los cristianos también prenden su cirio pascual de este cirio, ¿sí? Es la iglesia peregrinante que va con la luz de Cristo, la iglesia purgante que nos uniremos a esa luz, y la iglesia triunfante que es la del cielo, ¿sí? O sea, todo el cosmos que se une a esa luz.
el hecho de que cada uno de nosotros prendamos, como lo tiene Raulito, esta vela con la luz del cirio pascual, pues ya es una invitación de que nosotros comuniquemos esa luz de Cristo, ¿sí? Aquí, al hermano que tenemos junto a nosotros, en actitud de fraternidad, ¿sí? Yo paso esa luz de Cristo, ese Cristo resucitado aquí en mi hermano, para poder, como nosotros hemos dicho anteriormente, que la Cristo finalización, o sea, que Cristo sea en mí y en todo, ¿verdad? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Entonces, ya cuando se entra con el Ciro Pascual, que pues recordemos que esta noche es una noche máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí cuando se entra con el cirio pascual, al culminar adelante la tercera expansión, se coloca el cirio delante del altar y inmediatamente pues ya se da el pregón pascual, que Juan Carlos no lo acabó de expresar, ¿sí? Ese pregón pascual es un antiguo canto poético, que es un canto especial de Pascua, de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Entonces pues ya seguimos al acto de la palabra, ¿no? Después de esto, en algunas iglesias se prenden las luces, en otras iglesias, como lo indique el sacerdote, no prende las iglesias. ¿Y por qué? Porque en ese momento todos tienen las luces prendidas, que sea la luz que ilumina mientras se hacen la elección de las 7 lecturas. Así es, como lo ha comentado Luz Helena, en esta vigilia pascual hacemos esa parte de los 7 relatos del Antiguo Testamento, y los acompañamos también con salmos, diferentes salmos. Por ejemplo, tenemos las 7 lecturas. La primera es del Génesis 1, del versículo 1 al 2, ¿sí? Que es cuando se creó el universo, el hombre a imagen y semejanza, y Dios renovará todo con el nuevo Adán, que nosotros decimos que es Cristo resucitado, es el nuevo Adán. Y viene el Salmo 103, cada lectura va unida a un salmo. El Salmo 103 va alusivo a el libro del Génesis, que dice: Señor, envía tu espíritu y renueva toda la tierra. Después viene la segunda lectura, que es el Génesis 22, del 1 al 18, que dice que es la fiesta de nuestra fe, que tenemos a Abraham y su sacrificio, que es figura del único y perfecto sacrificio de Cristo en la cima de la historia. Para eso tenemos también un salmo. El Salmo 15, que dice: protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. La tercera lectura es del Éxodo 14, del 15 al 15. Escuchamos la narración de la Pascua de la Antigua Alianza, el paso de los hijos de Israel liberados por Dios de la esclavitud de Egipto. Y viene otro salmo. El Salmo 15 habla también sobre el Éxodo, dice: canté al Señor que se ha cubierto de gloria. Después viene la cuarta lectura, que es Isaías 54, del 5 al 14. El Señor estableció una alianza con Israel. Lo hizo su esposa, a pesar de la infidelidad. Dios perdona y jura un amor eterno. Pascua es para nosotros el nuevo Israel de Dios
el cumplimiento de esa promesa. El Salmo 29 dice: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Viene la quinta lectura, que es Isaías 56 del 1 al 11. Dios Salvador nos ofrece gratis el agua, el pan, su alianza, su palabra. Recordémoslo en esta celebración culminante de nuestra liturgia, sobre todo en el bautismo y la Eucaristía. El Salmo de Isaías, el 12, dice: sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. La sexta lectura es de Baruch 3, del 9 al 15. Iluminados por la fe y el bautismo, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Él nos da sus mandamientos, su sabiduría, que son luz para nuestra vida. El Salmo 18 nos dice: Señor, tú tienes palabra de vida eterna. La séptima lectura es Ezequiel 36, 17 a 18, 28. Dios salva al pueblo de su destierro, lo reúne, lo purifica con agua, le da un corazón y un espíritu nuevo. Esta es la gracia que vamos a celebrar esta noche bautismal. El Salmo 41: mi alma tiene sed de Dios. Bueno, y así es como entre cada lectura está entonces entre cada lectura está la oración, ¿no? Una oración que dice el sacerdote. Luego se encienden los cirios del altar y las luces y se canta el Gloria, que recordemos que el Gloria no se ha cantado desde Cuaresma, ¿verdad? Desde el inicio del tiempo de Cuaresma. Se canta en el Jueves Santo, se toca el Jueves Santo y ahora en la Vigilia Pascual. El Jueves Santo en la Cena del Señor, y se canta con mucho júbilo, porque es la alegría de la resurrección del Señor que le da vida al hombre. Entonces, ya en ese momento, pues, como les dije, se encienden las luces del altar y las luces, pues, de toda la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya en el altar va a ser toda la celebración del Cordero de Cristo que ha resucitado, ¿no? Entonces, pues, ese momento es muy solemne, muy grande, ¿no? Ahora vamos con la epístola a los romanos. Sí, Romanos 6, del 3 al 11, que es lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, del 6 al 3 al 11. Las palabras del apóstol nos van a introducir en la celebración bautismal, imitación sacramental de la sepultura y la resurrección de Cristo. El Salmo 117. En estos momentos entonces se entona el aleluya. Este aleluya se puede hacer intercalado con el Salmo 117, o también puede iniciarse como un canto exclusivamente del aleluya, de la resurrección, de la gloria del Señor. Esto es un momento culmen de la vigilia pascual, y luego ya sigue el Evangelio. Amén. El Evangelio que este año correspondió a San Lucas capítulo 24. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bueno, y así luego pues ya el sacerdote inicia con su homilía o sermón, y al terminar la homilía sigue el momento del bautismo, ¿sí? Sí, el momento del bautismo, donde hay bautizos para niños o para algún adulto, ¿sí?
dentro de ese bautismo, pues vamos a tener nuevos cristianos que se incorporarán a la iglesia. Se bendice el agua de la pila bautismal con un rito de exorcismo especial y se cantan las letanías a los santos, que es un momento también muy hermoso. No se hace en muchas iglesias, en algunas iglesias sí, bueno, o si lo hacen muy extendido o si se hace, si se hace dentro de la liturgia. No es opcional, se hace dentro de la liturgia. Bueno, se puede hacer resumido como se puede hacer extenso. La invocación de todos los santos, porque esto es una celebración de la iglesia purgante y triunfal. Bueno, y así pues, si está el obispo puede administrar el sacramento de la confirmación en esa noche. O sea, También. ¿por qué? Porque es una noche donde se administran los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos, sí. Sí. Muy lindo, muy lindo en Sí. realidad. Sí, hermoso. Bueno, entonces, igual pues también si no está el obispo y se da este sacramento, entonces lo puede administrar un presbítero con el permiso del obispo. Correcto. Y luego pues ya llega la liturgia de la Eucaristía, ¿no? Entonces pues ya es la procesión con la comunión, donde se exalta el vino y el pan, donde hay cantos también de júbilo, algunos cantos carismáticos, y pues ya después de la comunión, recordemos que ya este tiempo cuando nos dice el sacerdote o el diácono podéis ir en paz, entonces se redobla aleluya, dice podéis ir en paz, aleluya, aleluya. ¿Y ustedes cómo contestan? Recordemos cómo contestamos. Demos gracias a Dios, aleluya, Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y pues se recomienda al final rezar el Magnificat al culminar la Eucaristía. El misal habla del Magnificat al terminal, pero pues también, aunque se puede rezar el Regina Coeli, que lo hicimos al inicio del programa con nuestra oración. Sí. Ajá. Sí. Bueno, el Señor, Ya damos gracias al Señor. el Señor ha resucitado. Aleluya, Aleluya. En verdad resucitado. Bueno, gracias Lucelena, Marta. Yo creo que hace una explicación muy bonita sobre lo que es la vigilia. Podemos ver que la vigilia, digamos, es la primera misa después del Jueves Santo, ¿no? Donde todos estamos contentos. La vigilia es, digamos, la primera misa que se celebra. Hemos visto que en este programa hemos hablado de la parte católica, la Pascua, de la celebración de Cuaresma, de todo lo que es Semana Santa. Empezamos a hablar del calendario judío y todo. ¿Pero por qué? Porque queremos llegar a un punto donde podamos ver las diferencias y las similitudes entre la Pascua judía y, digamos, lo que es la última cena. O sea, nuestro culmen, nuestra fe, ¿no? Que es la Eucaristía. Entonces yo quisiera invitar a Alba Marina y a Isabel, ¿sí? Que nos van a compartir, digamos, esto es bien bonito, así que prestémosles bastante atención. Isabel. Hola, sí. Bueno, como dicen en hebreo, Chag Sameach, que significa feliz festival, y lo que queremos decir aquí es que la Pascua judía es de verdad la última cena que Jesús celebró. Ese fue lo último que él estuvo aquí en la tierra con nosotros antes del gran sacrificio que él hizo por nosotros y todo. Lo que pasa es que la Pascua todo es de coger libertad de la esclavitud, y la esclavitud, como hemos visto, viene en varias formas. Y eso, entonces aquí lo más importante de la Pascua es la cena, y como ustedes ven aquí, como está en un plato está el marbor, que es las hierbas amargas, el haroset,
que es las manzanas picadas con nueces, vino y especias, que representa el cemento que utilizaban los israelitas cuando hacían los monumentos en Egipto. Lo que son el perejil y la lechuga representan las hierbas amargas que normalmente cogen con agua con sal para representar las lágrimas y la amargura que los judíos sufrieron en Egipto, ya que el huevo representa un nuevo comienzo, el renacimiento y también la primavera. Y como desde la destrucción del templo no pueden hacer los judíos sacrificios porque ya no tienen ese lugar para hacerlo, representa el sacrificio pascual, eso que normalmente es de cordero o también puede ser de pollo. Y sí, hay 4 copas que durante la ceremonia de la Pascua hacen y cada una se toma en distintas partes de acuerdo al servicio. Y en la tercera copa menciona el nombre de cada plaga y uno pone el dedo chiquito ahí y empieza a mencionar todas las plagas en hebreo para conmemorar todo lo que Dios hizo para liberar al pueblo judío de Egipto. Sí. Y hay una copa especial que se llama la copa de Elías, que la tienen para el profeta Elías, porque los judíos tienen la tradición de que el profeta Elías va a anunciar quién es el Mesías. Como ellos todavía no han conocido quién es Jesús, no lo han aceptado, ellos tienen esa copa porque ellos piensan que Elías misteriosamente va a aparecer invisible como uno de la gente que han invitado a tener la Pascua ahí, para tenerlo ahí siempre listo con ellos. Bueno, todas estas partes de la liturgia de la Pascua judía, pues el Señor Jesús las hizo. Él todo lo cumplió porque Él fue muy obediente a la ley, y como judío, pues desde los 13 años estaba celebrando la Pascua, y ya los años de predicación con sus discípulos pues también la celebraba, y pues con mayor razón esta Semana Santa, que es la Semana Mayor, también la celebró. Lo que pasa es que los evangelios omiten muchos detalles de esta celebración, porque el evangelio fue escrito para los judíos. Entonces, ¿para qué repetir lo que sabían que estaban haciendo, que se debía de hacer? Entonces hay muchos detalles que no están escritos en los evangelios, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que se omiten. Cuando llegamos a lo de las copas, ¿sí? Entonces el Señor, pues sí, cogió una copa y la otra, o sea, toda la ceremonia lo hizo. Pero hubo un momento en que Él cambió el ritual, ¿sí? Hubo un momento cuando ya cogió los panes ácimos. Entonces dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego cogió la copa y dijo: este cáliz es la copa de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. Ese pedacito, pues los apóstoles quedaron: ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así que el Señor está desobedeciendo el ritual de la Pascua? ¿Aquí qué está pasando? ¿Sí? Pero pues era el maestro, pues ellos aceptaron todo eso y siguieron la cena pascual común y corriente. Eso lo hicieron el jueves. Debería haberse hecho el viernes. Pero como el viernes el Cordero Pascual era el mismo Jesús, entonces se podía hacer la excepción de hacerlo antes o después. Entonces el Señor Jesús lo hizo antes, lo celebró el jueves con sus discípulos. Por eso también estaban aterrados, dice que vayan a la casa del aposento alto y alisten todo lo de la Pascua. Pero como los corderos se sacrificaban era el viernes, entonces el jueves no había cordero. Por eso ningún evangelista nombra que se hayan comido un cordero el jueves en la cena pascual. ¿Sí? Entonces son detallitos que debemos ir teniendo en cuenta. Sí. Para la Pascua judía, los corderos tenían que ser llevados 5 días antes para la inspección por los sacerdotes y darles el visto bueno y decirles este cordero se acepta o no se acepta para ser sacrificado.
Entonces, pues aquí nos devolvemos 5 días. Si era el viernes que hacían eso, viernes, entonces sería jueves, miércoles, martes, lunes, domingo. Entonces aquí tenemos el domingo, que es cuando se supone que estaban llevando los corderos para dejarlos allá, entraban por la puerta de los corderos, los dejaban en el templo el domingo. Tenían 5 días y luego el viernes iban al sacrificio de esos corderos. Y vemos cómo Jesús también entra triunfante el domingo de Ramos. Entonces aquí está el domingo de Ramos para nosotros, ¿sí? Y entra montado en un asno, en un burrito, ¿sí? Entonces, ¿cómo es lo que nos dice los libros de Samuel y de Reyes? Que los reyes cuando van a ser ungidos, ¿cómo es, Isabel? Sí, bueno, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, se me olvidó el versículo, 3. El versículo 3. Bueno, ahí empiezan a mencionar que Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, estaba buscando unos asnos para su padre que se habían perdido, y gracias a esos asnos el profeta Samuel lo encontró y Dios le dijo a él que este va a ser el rey de los israelitas. Y si uno va otra vez al Génesis, uno ve que ahí en como se dice, en la bendición que le dio Jacob a Judas cuando se estaba muriendo él dice que ¿cómo es el versículo, Alba Marina? Génesis 59, 9, 10. ¿Sí? Sí. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. ¿Sí? Entonces, y también lo tenemos en Zacarías 9:9, ¿sí? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde, y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. ¿Sí ve? Entonces ahí nos muestran cómo los reyes, para ser ungidos, para recibir su trono real, pues entran, eso es en un burrito, ¿sí? Eso hizo Jesús el Jueves Santo, entró en un burro, ¿sí? Y entonces le cantaban los hosanas y lo aclamaban y le decían, hosana el rey del Mesías, hosana el rey de los judíos, o sea, lo aclamaron y él entró a Jerusalén, entró al templo, estuvo en el templo. Y esos días, cuando los sumos sacerdotes estaban inspeccionando los corderitos, pues estaban los fariseos y los escribas y los sumos sacerdotes y todo el mundo con los ojos clavados en Jesús. Fue cuando más preguntas le hicieron, fue cuando más, usted es el Mesías, usted quién es, usted pero no sé qué, usted por qué entró en un burro, usted, o sea, estaban pero muy inquietos. Entonces, eso quiere decir que lo estaban inspeccionando. O sea, así como los sacerdotes estaban inspeccionando los corderitos, este cordero pascual que se iba a inmolar el viernes, pues también fue inspeccionado, ¿sí? Entonces, señora, sí. Sí, como la Pascua siempre es el rito pues de la libertad, y por eso es que también pues comen pan sin levadura para mostrar pues que estaban todos apurados y todo eso. Siempre hay una cosa de revolución en la época de Pascua, donde los judíos de la época de Jesús y de otras épocas en los previos exilios siempre querían decir que Dios los sacara pues de la aflicción que ellos sentían. Entonces también por eso es que los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes siempre eran echando ojo a quién era el Mesías potencial para sacarlos de debajo del dominio de los romanos también. Ajá. Entonces, si nos devolvemos a lo que pasó el jueves, que él tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, y tomó el cáliz y dijo, esta es mi sangre, pues él partió el pan y lo entregó y lo repartió, pero él no lo consumió. Lo mismo el vino, él lo pasó para que nosotros, él no se iba a comer su propio cuerpo ni se iba a tomar su propia sangre, porque pues era Jesús. Entonces la repartió y luego siguió el ritual, pero lo interrumpió, no lo hizo completo, ¿sí? Había una copa
que había que tomarse y esa copa no se la tomó. Y dice, yo no beberé de esta copa hasta que esté en el reino de mi Padre. ¿Qué pasó después? Pues salieron para la... hoy Jesús les dice a los apóstoles en plena cena, en pleno misterio de que todo lo estaba cambiando el rito, les dice, uno de ustedes me va a entregar, ¿sí? Entonces ahí, pero aquí, ¿cómo así? ¿Quién? ¿Cómo así? No entendemos. Y ya después le dice a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y es cuando Judas sale, y en ese momento Judas no participa de la Eucaristía. O sea, eso fue momenticos antes de hacer la fracción del pan y decir, esto es mi cuerpo. Entonces Judas se fue a hacer lo que tiene que hacer. La cena queda interrumpida porque esa copa no la consumen, y luego se van para el huerto de los olivos. Ahí es cuando empieza la agonía del Señor, es cuando empieza el sufrimiento, cuando suda sangre, cuando le pide al Padre por 3 veces, aparta de mí esta copa, ¿sí? Aparta de mí este cáliz, yo no quiero beber esto, dame otra prueba, yo no quiero esto es muy duro, muy difícil. Y pues después dice, no, a esto vine, hágase tu voluntad. ¿Sí? El mismo hágase de la Santísima Virgen lo es en ese momento y entra en completa obediencia al Padre. A eso vino, aquí estoy para eso. Y pues pasan todos los hechos que ustedes saben, a la madrugada que lo encarcelan. Bueno, primero lo ponen preso, van al huerto de los olivos, Judas lo entrega con un beso. Todo lo que sabemos de la historia, de todo lo que nos cuentan en el Evangelio, en la pasión del Señor, ¿sí? Y luego pues está con Anás y Caifás, ¿sí? Los sumos sacerdotes. Y ahí en el diálogo que tienen con ellos, entonces, en nombre de Dios, ¿tú eres el Mesías? Entonces, como le dijeron en nombre de Dios, y como él era obediente a la ley y el nombre de Dios era muy venerado, muy respetado, pues él tenía que responder. Y dijo, sí, lo soy, yo soy. Ese yo soy del Antiguo Testamento, ¿sí? Que le dijo Nazar Sardiente, le dijo a Abraham. ¿Fue a Abraham? Aquí fue que le dijo, sí, que yo soy el que, a Moisés, yo soy el que soy. ¿Señora? Sí. Yo soy el que soy, ese mismo yo soy lo dijo Jesús, se lo dijo a uno de los sumos sacerdotes. Entonces, ya aquí no hay nada más que hacer. Es reo de muerte. Ese reo de muerte era el visto bueno que le daban a los corderos para poderlo sacrificar. Entonces, ese reo de muerte fue, este está listo para el sacrificio. Vaya a que lo condene. Entonces ya lo manda a Pilatos y una cosa, o sea, Jesús fue condenado por la ley romana, por la ley judía decía que la flagelación la ley dice 40 latigazos menos 1, no dice 39, no, 40, entonces la flagelación eran 39 latigazos, pero la ley romana eran hasta que los soldados se cansaran de dar látigo, no una cantidad de latigazos. Y pues luego viene la vía dolorosa, viene todo lo que conocemos y sabemos, luego está en la cruz, ¿sí? Inicialmente le dan a beber vinagre, él no lo acepta, porque eso era como para mitigar los dolores y él quería sufrirlo todo, él no aceptó, y luego ya dice, tengo sed, ¿sí? Dice, tengo sed, y entonces le pasan una esponja en vinagre, que es vino agrio, ¿sí? Y se lo van a beber y él bebe. Ahí sí bebe el vino, ¿sí? Porque ya estaba en completa obediencia al Padre. Entonces eso quiere decir que Jesús estaba viviendo el reino del Padre, estaba en obediencia al Padre. Entonces no lo beberé hasta que esté en el reino de mi Padre. Ahí estaba en obediencia, porque el reino de mi Padre son los que hacen la voluntad de él. Entonces él estaba haciendo la voluntad, él bebió esa copa que no se la tomó allá en el ritual que estaban haciendo de la última cena, de la cena pascual, y lo bebió ahí. Entonces dice, todo está consumado, ¿sí? Y luego muere y entrega su alma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? El Señor muere por nosotros, pero él muere. A los otros dos que estaban crucificados con él, prácticamente los hicieron morir a la fuerza, ¿sí? Porque les partieron las piernas para el último dolor, para que murieran. Al Señor no. Él murió, él entregó su vida, la dio. No, dice, ningún hueso se le partirá, ningún hueso le quebrantará, le partirán ni nada. El profeta Isaías ya lo había dicho también. Entonces, al morir,
él da un fuerte grito y en ese grito es un momento de expirar, entrega su alma al Padre. ¿Qué pasa? Pues que Jesús, en ese momento, ¿qué pasó en el templo? En el templo tenía una cortina que cubría, ¿nos puede explicar eso, Isabelita, por favor? Sí, claro. El templo tenía una cortina que separaba el resto del templo del Santísimo, del Santo de los Santísimos. Ahí era donde estaba el Arca de la Alianza y ahí es donde estaba el Espíritu de Dios. Solamente el sumo sacerdote se podía meter ahí una vez al año y normalmente le colocaban una cuerda alrededor de la cintura porque él tenía que pronunciar el nombre impronunciable de Dios, que solamente se podía, era tan santo que solamente se podía pronunciar una vez al año. Ya se perdió ese nombre para la historia, ya no saben cuál es, pero entonces si él mal pronunciaba ese nombre, a él se podía morir, así como los dos hijos mayores de Aarón, el hermano de Moisés. Por eso era la cuerda para sacarlo en caso tal que se muriera. Pero cuando se murió, lo que pasó es que Caifás hizo una blasfemia la noche anterior. Cuando él se rompió las vestimentas, él hizo una blasfemia porque ahí dice en lo que Dios había dicho a Aarón y sus descendientes, él no podía romper la ropa porque si lo rompía se acababa la línea de los sumos sacerdotes. Entonces por eso cuando se murió Jesús, el Espíritu de Dios abandonó el templo y por eso se rompió en la mitad, porque todavía hasta el sol de hoy, cuando alguien se muere, los judíos se rompen un pedazo de la ropa que tenían puesto cuando alguien se muere. Y eso es lo que también significó cuando la cortina se reventó, cuando se partió la cortina en dos, el velo del templo. Sí, el velo del templo se rasgó, se partió y oh sorpresa, que no estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no estaba, o sea, estaban haciendo algo como escondidas, solamente los sumos sacerdotes podían entrar allá y ellos nunca dijeron nada y el Arca de la Alianza no estaba porque ya había sido robada años atrás, como 600 años atrás y no lo habían dicho. Entonces, ¿qué pasó? Recuerdan que Jesús iba con una túnica sin costura, de una sola pieza, de manga larga, porque el hijo primogénito se ponía la túnica de manga larga y esa túnica fue la que se echaron las suertes y todo eso. Eso era la vestimenta del sacerdote, ¿sí? Del sumo sacerdote. Señora. Sí, y también es un eco irónico a José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, fue también vendido por un Judas, también por 30 pedazos de plata, y también que le quitaron a él la túnica. Porque como Jesús es el elegido de Dios, así como José, hijo de Jacob, era el elegido de Jacob y de Dios, por eso era que también le quitaron la túnica. Entonces eso hace que él sea el sumo sacerdote a partir de ahí. O sea, Jesús viene a ser el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote nos lo explica muy bien la carta de los Hebreos. Si nos leemos la carta de los Hebreos en tónica de Pascua y en tónica de que Jesús está celebrando, él entró al cielo, pues primero resucitó, luego ascendió y luego todo eso, pero él subió al cielo, está en el cielo a la derecha de Dios Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que el sacrificio, bueno, me devuelvo un poquito. Cuando los sumos sacerdotes hacían el sacrificio, salían, ¿sí? Y al año volvían a entrar, ahí tenían que purificarse para hacer el otro sacrificio anual, ¿cierto? Entonces, Jesús subió al trono del Padre como sumo sacerdote y allá está. Por eso, para nosotros, la Eucaristía es perpetua, es un memorial, ¿sí? Porque no se ha terminado. Nosotros no repetimos la Eucaristía todos los días, nosotros la renovamos. Entonces Jesús está como sumo sacerdote allá, ofreciendo nuestros pecados para que el Padre nos perdone. Él es el mediador, es el que media entre el Padre y nosotros para que el Padre nos perdone. ¿Hasta cuándo? El sumo sacerdote salía, ¿sí? Y ahí se terminaba el rito. O sea, la Eucaristía, la misa que empezó Jesús no se ha terminado. Sí, es eterna, o sea, estamos esperando. Se termina el día que Jesús salga del cielo.
y vuelva acá a la tierra. Porque el Antiguo Testamento nos preparó a la primera venida del Señor y el Nuevo Testamento nos prepara a la segunda venida. Entonces estamos viviendo una Pascua eterna, ¿sí? Donde ya la antigua alianza que se había hecho con la sangre de corderos, ahora se hizo con la sangre del Hijo de Dios y es la nueva alianza. Por eso esta es la sangre de mi nueva alianza. Y también por eso es que el sumo sacerdote no solamente sacrificaba corderos y palomas y eso, pero también ofrecía incienso. Por eso es que uno también ve el incienso en la Iglesia Católica. Y los judíos lo que también esperan pues por la primera vez es que llegue el Mesías, y normalmente por eso es que ellos tienen tanta veneración al profeta Elías. Por eso cuando en las circuncisiones siempre sientan a un bebé en la silla de Elías, y por eso es que en la Pascua está siempre la copa de Elías. Pero Jesús nos dijo que Elías ya había venido. Sí. Elías es Juan Bautista, que ya. Y Juan Bautista fue quien dijo: he ahí el Cordero de Dios, fue el que lo señaló. Eso, a un hombre que le digan que es un animal, o sea, usted es el Cordero, eso no cabía en la mente de ellos, ¿sí? Así como el Juan 6, el discurso del pan, yo soy el pan de vida, eso tampoco lo entendieron, y eso lo hizo un año antes, en la Pascua anterior, lo hizo el Señor con sus apóstoles en la Pascua anterior, y ya al año siguiente que hizo la Pascua, ya entendieron un poquito que ese pan que él estaba repartiendo era él. O sea, no era canibalismo, no era que se iban a comer al Señor a mordiscos, no, era que él iba a convertir un pan en su cuerpo, ¿sí? Iba a hacer la transubstanciación, ¿sí? La materia sigue siendo pan, pero ya la substancia ya ahora es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Pues no sé, hay mucho más que hablar. Claro, es que ha habido tanta tela de donde cortar, que esto está verdaderamente fascinante. No sé de pronto qué más quieran ustedes como agregar antes de pasar a otra sorpresita que les tenemos también bien agradable. Pues no sé. Pues lo que estábamos hablando de los tiempos litúrgicos, pues es el tiempo unificado desde Jesucristo, es un solo Jesucristo al que honramos y amamos y veneramos en diferentes etapas, porque la iglesia es madre y es pedagógica y nos llevan llevando de la mano, primero en el Adviento, en la Navidad, luego en esto, luego ¿sí? Entonces ahora estamos, Jesús entró como primicia al cielo, y entonces, ¿qué era eso? Las primicias eran lo que la primera cosecha de la tierra se le ofrecía al Señor, ¿sí? Entonces Él entró como primicia, y a las 7 semanas se hacía otra cosa y se celebraba la fiesta de Pentecostés. Entonces esa fiesta de Pentecostés es tan antigua como el pueblo judío, y luego esa para nosotros, no solamente porque viene el Espíritu Santo, sino que Jesús como primicia se ofreció, y luego a las 7 semanas, el domingo siguiente, vuelve y entonces para nosotros tenemos la fiesta de Pentecostés. Y en el calendario judío esa fiesta se llama Shavuot, que es normalmente donde se lee la historia de Ruth. Durante esta época de la Pascua hasta la época de Pentecostés, los judíos no se pueden cortar el pelo, sino el 33º día. Ellos no pueden celebrar, y ellos empiezan a contar una cosa que se llama la cuenta de Omer, que básicamente el Omer era una medida que hacían en el templo para cada cosa de trigo que llegaba, para poderla hacer en una celebración con eso, el Shavuot. Y mira cómo todo esto vuelve a venir otra vez a la línea del rey David, porque Ruth era la bisabuela del rey David. Y eso, y como Dios siempre, y como Jesús siempre dijo, que un profeta nunca era aceptado en su propio pueblo. Bueno, mira que el rey David no era puro israelita, él también era la combinación de israelita y moabita, y muestra Dios en eso que sinceramente, mira que Moisés fue criado por los egipcios, mira que José de Egipto estuvo más años con los egipcios que con su propio pueblo y su propia gente, y todo. Mira que hasta nuestro Señor Jesucristo estuvo en Egipto, y el rey David era mitad moabita, mitad israelita. Lo que muestra es que sinceramente
que no era, venía de 100% raíces judías o de 100% pues o que creció en un ambiente judío, actualmente tenía más fe y más conexión con Dios. Y por eso se muestra eso mucho en la iglesia católica, porque muchos de nosotros no somos de descendencia judía, pero mira que muchos de nosotros hasta tenemos más fe que los judíos, porque los judíos es una fe totalmente vista como en el violinista en el tejado, una de tradición, yo hago esto por una tradición, yo hago esto por una tradición, pero como Jesús decía, nunca era para hacerlo por el amor de la ley, era ni por amor a Dios, sino porque era una tradición y la tenía que continuar. Sí, pero los dos pueblos, el pueblo cristiano y el pueblo judío, los dos están esperando a Jesús. Los judíos, como no han entendido que ya el Mesías llegó, lo están esperando por la primera vez, pero nosotros que ya sabemos que Jesús ya llegó, estamos esperando a que Jesús vuelva la segunda vez. Y eso es lo que nos hace distintos al pueblo judío, en que yo he vivido y yo he visto que sinceramente todo lo que Jesús decía en los evangelios sobre los fariseos y todo, era verdad, era que no tenían fe y que ellos hacían muchas cosas que sinceramente hacía más difícil al pueblo llegar más cerca a Dios. Por decir algo, hace unos años atrás, el pueblo judío ultraortodoxo prohibió que la gente pudiera comer brócoli o coliflor, y cada vez ponen más y más reglas de las cosas dietéticas que uno puede comer como judío en la ley de kashrut y eso. Pero sí, entonces lo más importante es, como decía el rey David, tener fe en Dios. Y pues como conclusión podríamos decir que pues la Pascua antigua, de la antigua ley, ¿sí? La alianza antigua pues ya caducó, ya se acabó. Ahora estamos en la nueva alianza, en la Pascua con el Señor, y estamos ahora esperando su segunda venida, ¿sí? ¿Sí? Qué bonito todo lo que nos han enseñado. Muchas gracias por todos esos conocimientos que nos han compartido, porque han sido enriquecedores. La fe hay que profundizarla, y si queremos profundizar en nuestra religión católica, tenemos que tener estos conceptos tan básicos y tan legendarios, digámoslo así, porque es que son estamos hablando del Antiguo Testamento y estamos viendo cómo Jesús fue haciendo como todo este proceso hasta el que hemos tenido hasta el sol de hoy, y digamos que esto hace que nuestra fe sea más enriquecida por el amor que le tenemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida con tanto amor por nosotros y que está presente en todo momento en la Santa Eucaristía. Esto es una invitación bien bonita a ver que la Eucaristía es algo tan especial y tan sagrado, tan grande, que nosotros no la podemos dejar a un lado. Es un placer poder recibir a nuestro Señor en su cuerpo y en su preciosísima sangre. Muchas gracias por toda esta aclaración tan precisa, y queremos ahora invitar a Jaime para que Jaime nos hable acerca del Santo Sudario, o sea, de la Sábana Santa. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto, Jaime? ¿Escuchas, Jaime? No. Solamente para aclarar algo, que como ustedes saben que acaba de regresar a la religión católica hace poco, el Santo Sudario es lo mismo que la sábana de Turín. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Bueno, espero que hemos tenido un poco de problemas con el audio cuando conecto este micrófono. Entonces, bueno, lo que estabas preguntando, el manto de Turín, la sábana santa, es lo mismo, ¿sí? Entonces por eso colocamos esta imagen, que luego la voy a colocar acá,
que es muy importante que veamos, pues tomamos un momento y miremos que pues hay una persona, ahí se ve claramente, si es una persona que está acostada, ¿sí? Entonces esa es la sábana santa. Y también tenemos otra reliquia que es el paño que impregnó la cara de Jesús. Entonces ya vengo otra vez. Listo. Bueno, entonces ahora sí voy a hablar de frente porque estaba cuadrando acá las imágenes. Bueno, es muy interesante, gracias a todos pues por todo lo que han hecho, y ha sido el programa más largo y se está alargando más, pero vale la pena, realmente vale la pena, porque la sábana santa, yo les voy a dar una primicia que es una teoría, pero es muy probable. Yo tuve la oportunidad hace más o menos unos 8 años de ir cerca de Denver a una ciudad que se llama Colorado Springs. Entonces yo estaba viendo una película del manto de Turín y vi los títulos y vi que al final decía, creo que era History Channel, Discovery Channel, y decía John Jackson. Entonces me tomé pues el tiempo de buscar ese nombre y dónde estaba, porque era un instituto precisamente dedicado a la sábana santa, al estudio de la sábana santa. Entonces cuando vi que quedaba cerca, relativamente donde yo estaba en Wyoming, y de ahí a Colorado Springs eran como unas 6 horas. Bueno, entonces cuando llegamos allá, John Jackson es un ingeniero, es un físico, doctor en física, y él estuvo en Spock, creo que se llamaba, en 1977, en investigación de la sábana santa que es el manto de Turín. Entonces el manto de Turín, bueno, voy a coger mi celular, digamos que este fuera el cuerpo del Señor, y lo que hace el manto es que lo cubre así, ¿sí? Por eso la parte que vemos en esta imagen, digamos, si esta es la parte la parte del frente, entonces esto que vemos acá es esa imagen, ¿sí? Esa es la imagen. Pero la otra parte, que vendría siendo la parte de acá, también está impregnada en otra parte de la sábana santa. O sea, la sábana santa realmente, lo que acabamos de ver es solamente esta parte, ¿sí? Y la parte de la espalda, la parte trasera, está acá. Si la continuáramos, creo que hacia los pies, entonces es el doble, ¿sí? Entonces lo cubre así. Entonces nos pusimos a hablar con él, y al final él nos preguntó: ¿a todos ustedes son católicos? Y pues nosotros éramos de una iglesia católica, sí. Entonces puedo hablar, sí, pues por cuestión de respeto, ¿no?, a otras religiones. Entonces él lo que nos dijo, que tenía una teoría, por eso les digo que no sé si lo han escuchado, yo no lo he escuchado ni siquiera en programas de Discovery Channel, History Channel, esos programas que te hablan de cosas así. Él decía que probablemente habían unos restos, como una especie de moronas o boronas de comida alrededor de la sábana santa. Entonces le pareció muy extraño eso, y lo que hizo fue le dio la hipótesis de que muy posiblemente ese manto con que fue cubierto el cuerpo de Jesús fue el que usaron en la última cena, el jueves. Entonces, al parecer, imagínense lo impresionante que puede ser digamos, este manto, que vivió el jueves, el viernes y la resurrección. O sea, quedó impregnado. Es el elemento más estudiado del mundo, la reliquia más estudiada de toda la historia.
Y ahí, si ustedes vuelven a colocar la imagen, ahí pueden ver. Lo que pasa es que esas imágenes que están así como en oscura fue fuego, porque se ha prendido creo 2 veces, pero gracias a Dios no se destruyó. Entonces si ven ahí se ve, por ejemplo, en las manos se ve la sangre, ¿sí? Y vemos estas figuras, digamos, elementos que son más fuertes, ¿sí? Entonces, de esa sangre, y sería interesante que pudiéramos después hacer, Dios mediante, un programa que es muy interesante, es que al parecer, no sé si ustedes han oído de los milagros eucarísticos, esa sangre que aparece ahí, esa sangre es AB positivo y coincide con la misma sangre que se ha examinado en todos los milagros eucarísticos. Entonces lo que está diciendo Betty ahorita es muy importante. Imagínense que este trapo, este lino o esto, y el lino también es algo muy importante, ese era con lo que se vestían los reyes. Ese lino fue impregnado por la sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo es la misma constitución de lo que tiene los milagros eucarísticos. Entonces como que el Señor nos está ratificando con todo lo que nos están diciendo, nos han narrado de la historia y ese paralelo en la Pascua judía y la cristiana. Es impresionante como una figura, un objeto como este, como la sábana santa, ha quedado impregnado, porque al parecer en la resurrección se dio así. O sea, no entró así Jesús, sino se dio así y quedó esa impronta para nosotros, ¿no? Y es la religión más investigada, el objeto más investigado, y hay muchos documentos en donde se ve hasta la flagelación, lo que están hablando ahora de la flagelación, que se ve una cosa que se llama flaglorum, que era los utensilios que usaban, eso que decía Alba, que le pegaban, ya tenían el entrenamiento para pegarle la primera vez, y la segunda sacaban la carne, y esas varillitas eran como unas bolitas y una varillita, están en la parte de la espalda, y en esa imagen no están en la parte, y la ponen una tras otra, o sea, la ponen los originales y tienen la misma distancia y la misma figura. Entonces le han estudiado el polen, le han estudiado, y hace poco, ya para terminar, investigaron algo muy interesante, que es, se hizo un estudio en 1900, creo que el 78, que la gente pensó que como que ya se daba como que no era real, porque se había hecho un estudio de carbono 14, que de acuerdo a determinado tiempo, el carbono de cualquier cosa se empieza a disminuir. De acuerdo a esa disminución de carbono, se hace una datación, por eso se habla de datación de carbono 14. Entonces le hicieron esto, pero lo hicieron, parece que en un sitio donde fue remendado, y al parecer que cuando la gente toca y todo esto, y los químicos alteraron esa constitución del carbono, y el remiendo que se hizo en esa parte, que dañó el estudio, y entonces ese estudio databa que más o menos era en la Edad Media. Entonces como que eso se fue la noticia del boom, y como que no se volvió mucho a hablar de la sábana santa. La iglesia siempre ha estado en reserva, la iglesia nunca ha dado oficialmente que esa es efectivamente la sábana que cubrió nuestro Señor. Pero lo interesante es que el último estudio es que están viendo también la datación de la celulosa, de lo que está compuesto esa tela, y es exactamente hace 2000 años. Entonces es hermoso como el Señor, pues durante todo este capítulo que hemos tratado, hemos compartido, como el Señor se nos da en manos llenas, cómo se nos ofrece Él, cómo se sacrifica por nosotros, cómo nos habla a través de objetos como este, donde dice, si tú callas, las piedras gritarán. En este caso, este manto grita. Lo que vivió Jesús es
el Evangelio en una cosa. Entonces eso quería compartirles y bueno, gracias a todos. Y si me dan permiso, me gustaría de una de nuestras enseñanzas, cómo nos explican la resurrección del Señor. Dice, como Dios, Él no podía morir para salvar al hombre, pero en su omnipotencia y en su infinito amor, sí podía encapsular su espíritu, el espíritu del Dios verdadero, en su cuerpo de hombre verdadero. Resucitar por su propio medio o poder absoluto fue fácil, porque si el Dios verdadero estaba encapsulado en el cuerpo verdadero de Jesucristo, aquel podía por sus propios medios, al expandirse, resucitar o despertar su propio cuerpo. Concluye, la resurrección de Jesucristo se dio con certeza por explosión de su espíritu encapsulado dentro de su cuerpo. Entonces, si aquí nos dice que es como una explosión, mire, lo de la sábana quedó impregnado ahí y quedó arriba y abajo, porque si era como un mantel que le estaba dando la vuelta a él, la sábana, si era el mantel de la mesa de la última cena, entonces le dio la vuelta y mire que quedaron las huellas arriba y abajo, ¿sí? Entonces, él estaba aquí, ¡pum!, explotó, una explosión de su cuerpo. No sé, a mí me parece que como que coincide esto con lo que Jaime nos acaba de decir. Otra cosa que también me pareció muy interesante era que yo vi un programa sobre esto y decían que encontraron el polen y las flores que solamente crecían en Israel y que las habían chequeado y solamente crecen en Israel y eran de la época de Cristo. Entonces que eso también daba que eso sí era de Jesús. Y esos son todos signos, digamos, de Dios, ¿no? Que le ayudan a la conversión del hombre, a aumentar la fe. Porque lo mismo es cuando el manto de Guadalupe, ¿no? Lo que es ¿cómo se llama? Tilma. La tilma, ¿sí? Que dice que es como si hubiera sido impregnada, no hubiera sido pintada, sino como si hubiera impregnado allí, ¿no? Entonces, vamos a darle ahorita paso a Beatriz para el último punto que vamos a tocar en esta noche. Beatrizita. Claro que sí, pues no nos podíamos ir de estar como muy atentos, estamos sí emocionados como con todo lo que se ha dicho, pero no nos podíamos despedir sin contar de qué se trata la bendición Urbi et Orbi. Bueno, quiero contarles un datico histórico. Resulta que esta bendición viene desde la época del Imperio Romano, el cual en ese significa, o sea, la traducción oficial de Urbi et Orbi es a Roma y hacia el mundo. Y esta bendición la imparte únicamente el Papa, él solamente la imparte normalmente en 2 ocasiones en el año, el 25 de diciembre por cuestión de la Pascua de Navidad y el Domingo de Resurrección por Pascua de Resurrección. Pero también puede impartirla en épocas extraordinarias. Por ejemplo, cuando el primer momento en donde el Papa la imparte también es cuando él es nombrado pontífice, entonces es la primera bendición que él da. Y en el caso extraordinario que ya vivimos en el 2020, cuando comenzó la pandemia, el Papa dio esta bendición de forma extraordinaria. ¿En qué consiste esta bendición y por qué nos beneficia tanto? Pues resulta que nosotros normalmente cuando nos confesamos en el sacramento de la reconciliación, pues nosotros, el Señor nos perdona a través del sacerdote, pero igual como nosotros causamos de alguna manera algún daño, entonces queda eso como una manchita. Hagan de cuenta que tenemos como un vestido blanco y que de pronto se nos manchó con algo. Esa manchita, esa seña, esa manchita queda en alguna partecita viéndose, notándose, pero cuando tenemos la bendición del Papa a través de Urbi et Orbi, esa manchita que viene a ser como la pena temporal, que en caso de nosotros fallecer tendríamos que pagarla en el purgatorio, queda inmediatamente borrada. O sea, quedamos inmaculados, como si nos acabaran de bautizar. ¿En qué momento puede ser efectiva esta bendición?
tanto a los presentes allá en la Ciudad del Vaticano y también a los que estamos por los medios de comunicación. Entonces miren que es una bendición que es a nivel mundial y que nos alcanza a todos a beneficiar. ¿Qué requisito tiene la iglesia? Pues básicamente que estemos reconciliados con nuestro Señor, o que a la menor brevedad asistamos al santo sacramento de la reconciliación y podamos estar en la Santa Misa, cumplir también la penitencia que nos sea impuesta. Y también pues, o sea, estoy hablando de cuando estamos reconciliándonos, que el Padre nos pone una penitencia, cumplirla, y ya después poder comulgar en la Santa Misa. Ahí ya se nos hace efectiva esta bendición, si la hemos recibido de forma pues virtual o por algún medio de comunicación. Quiero decirles que esta bendición es tan sumamente importante que el Papa solamente la concede, como les digo, en estas 2 ocasiones en el año. Y en la Plaza de San Pedro, por donde sale el Papa, que es una ventana, una puerta grande, esa se llama la Puerta de las Bendiciones, la adornan muy especialmente para la ocasión, y ahí es donde todo el mundo después aplaude y es como con ese regocijo, con ese júbilo por haber recibido esta bendición. Así que nos debemos sentir muy felices de haberla recibido el domingo pasado. Ese detalle se los quería contar, y esa era la ñapa del final del programa. Gracias, Beatriz. Y bueno, sí, es un programa que se ha demorado un poco hoy, pero ustedes entenderán que es por todo digamos, lo denso del tema, lo profundo del tema, lo bonito que es todo esto que estamos viviendo, y nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? Nos lleva a reflexionar en todo lo que estamos viviendo, qué sentido tiene para nosotros, ¿no? Que dejemos de pasar cuaresmas sin ningún sentido para nosotros, ¿no? Yo creo que es importante que meditemos mucho en esto y que entendamos que el Señor murió por nosotros para que nosotros también podamos resucitar con Él, ¿no? Amén. Y que ese programa realmente vale la pena, Juan Carlos, porque mira que así podemos ir profundizando en nuestra fe católica. Que dicha que nosotros podemos ir entendiendo cada vez más todo lo que ha hecho nuestro Señor a lo largo de los siglos para poder ir avanzando en nuestra religión católica. Así es. Amén. Bueno, los dejamos ya en esta noche. Recuerden, suscríbanse en YouTube para que puedan ver estos programas. Lo pueden ver, te van a durar como 2 horas, pero y ahí, como ven, ¿no? Siempre en las redes de Casa María del Caminante, ahí nos pueden buscar. Programa María Señal de Jesucristo, y pueden verlo, ¿no? Y bueno, no siendo más, que Dios los bendiga y feliz Pascua de Resurrección. Damos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, el Señor resucitó. Aleluya. Aleluya. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Hágase en mí según tu palabra, le dijo nuestra madre al ángel Gabriel. A dar este sí a Dios estamos llamados los hijos de María. ¿Cómo están, hermanos de Casa María del Caminante? Proyecto digital de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl en Miami. Esperamos se encuentren bien. Hoy tenemos una gran iniciativa, una gran noticia y una gran invitación para que se unan a esta aventura de la mano de María para caminar hacia Jesús. Un nuevo programa, un nuevo llamado y reto para cada uno de nosotros. Y es el de dar a Jesucristo imitando a María, nuestra Madre, Madre de Dios. En este nuevo programa María, Señal de Jesucristo, descubriremos de la mano de María cómo acertar en lo de Dios. En estos tiempos, sí, en estos tiempos de grandes retos para nuestra fe, compartiremos enseñanzas y vivencias que hacen parte de nuestra espiritualidad trinitaria, cristocéntrica y mariana. Acompáñanos a ser parte de esta nueva aventura los jueves, cada 15 días, a las 7 p.m, con el favor de Dios. Nos encontraremos acá en su casa,
Casa María del Caminante. María enseña